Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la mañana del martes. Como decíamos, hay mucha información en desarrollo, muchos temas que seguramente van a dar de qué hablar en el transcurso de este día. La Sala de lo Constitucional, como les mencionábamos cuando comenzábamos el programa, ha emitido pues una nueva resolución que tiene que ver con el tema de la cuarentena, que tiene que ver con el tema de la atención a la pandemia generada por el COVID-19. También ayer en la Comisión de Salud, algunos diputados expresaban, decían ellos, desconfianza con los datos que está publicando el gobierno. De todo esto vamos a tratar de conversar hoy con el señor ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví, pero vamos a poner algunos hechos en contexto para que comencemos entrando en materia. El COVID-19 continúa cobrándose más vidas en el país. Uno de los últimos casos es el de un motorista del Ministerio de Salud que perdió la batalla contra la enfermedad. Las autoridades confirmaron que se trata de un trabajador de primera línea, aunque no especificaron la edad. Agregaron que tenía padecimientos previos que, sumados al coronavirus, le provocaron la muerte. El ministro de Salud aseguró que entre todo el personal de gobierno, el que está más expuesto de contagio es la Policía Nacional Civil, ya que registra cerca de 200 casos, mientras que la Fuerza Armada hay 60. Es de mencionar que el fin de semana el ministro de Salud confirmó que el coronavirus ya ingresó a los asilos salvadoreños. Informó que al menos 3 adultos mayores fallecieron a causa del virus. Se tienen bastantes pacientes ya confirmados por coronavirus en el Centro de Atención de Adultos Mayores. Sabemos que es una situación compleja, que no depende de las acciones totalmente en salud, dijo el ministro. Es de mencionar que las autoridades continúan trabajando para enfrentar la pandemia que solo en El Salvador sobrepasa los 3.000 contagiados. Ante eso, y como medida de prevención, el personal de salud hizo entrega de mascarillas de protección a la población que se encuentra en los diferentes albergues habilitados en el país a causa de las lluvias de la semana anterior. Esta mañana conversaremos con el ministro de Salud, Francisco Alaví, sobre estos y otros temas. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, mañana de martes le damos los buenos días al doctor Francisco Alaví, el señor ministro de Salud. Doctor, buenos días, pues un gusto que nos acompañe y bienvenido a este espacio nuevamente. No, buenos días a ustedes y un placer poder continuar acá con la población explicando cómo va el desarrollo de la enfermedad y aclarando todos esos temas. Doctor, me gustaría que comenzáramos pues, con una reacción suya a lo que está ocurriendo a partir de la resolución de la Sala de lo Constitucional, considerando que ayer pues, ellos pedían nuevamente que la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo, es decir, la Presidencia de la República, sus funcionarios, se sienten y dialoguen sobre la atención de la emergencia, considerando que usted ya vivió una experiencia de varios días en ese pues, encuentro que tuvieron con la Asamblea Legislativa, en ese primer intento de diálogo. Pues no sé, ¿qué piensa usted respecto a lo que está ocurriendo con esta resolución de la Sala de lo Constitucional? Sí, yo creo que cada institución tiene su autonomía para poder ejecutar acciones. Sin embargo, por experiencia y por experiencia propia vivida en la Asamblea, creo que hay varios intereses y no la salud es el principal. En ese sentido, creo que es un poco complejo y es un poco complicado poder llegar a un consenso, porque aunque técnicamente se explique cuál es el deber ser en salud y con un razonamiento no solo científico, sino que con un razonamiento en base a lo que está sucediendo en nuestro territorio, uno esperaría que las acciones pues tengan sentido con lo que se está pues de alguna manera explicando. Y eso se va a traducir al final en vidas salvadoreñas o en menores complicaciones a raíz de la enfermedad. Definitivamente creo que es complejo y es complicado también el hecho de esta acción que está tomando hoy por hoy la sala, porque nos pone en una situación en la cual aún teniendo la posibilidad de disminuir todavía más los efectos negativos que puede tener la enfermedad, debemos iniciar una acción que podría ser negativa o que puede llegar a tener una repercusión. Sabemos que la enfermedad de coronavirus es algo que una acción puede llegar a tener un resultado negativo, pero no inmediato. Entonces, eso es un acumulado y eso tiene un resultado en un periodo distinto al que se toma la acción. En ese sentido, esperemos que todas estas acciones que se están hoy por hoy analizando en los diferentes sectores no vayan a tener un efecto negativo, y en ese sentido sí quisiera yo expresar mi preocupación, porque definitivamente
tener 4 días, 5 días para tomar acciones y aperturar de una manera no controlada o tomar una decisión que pueda acelerar el crecimiento no va en beneficio de la población y menos en beneficio del país. Doctor, definitivamente que hay una cantidad de elementos que se conjugan en esa situación de lo que está ocurriendo. Por un lado, la resolución de la Sala de lo Constitucional, por otro lado, aspectos políticos, pero en este caso usted es el encargado del área de salud. ¿Qué decir a la ciudadanía sobre esta situación, considerando pues su experiencia en lo que lleva pues manejando todo este tipo de situaciones, la atención a pacientes y la atención en este caso de toda la gente que se ha visto afectada directamente, que ha tenido que ir al hospital por el tema del COVID-19? Sí, y en el caso de eso es lo más importante. Quizás siempre del inicio de la pandemia hemos tratado, y no solo lo hemos tratado, sino que lo hemos estado realizando, informar a la población y tratar de hacer la conciencia en la población para comprender que definitivamente esta enfermedad es una enfermedad que hay que visualizarla a pesar que no puede ser tangible, a pesar que no puede ser medible en algunos momentos por la población, pero que lo más importante es confiar en la comunicación y confiar en la recomendación que nosotros como sistema de salud estamos dando. ¿Por qué? Porque no queremos que los salvadoreños en algún momento pues lleguen a darse cuenta de la gravedad hasta que toque vivirles a ellos una experiencia tan negativa. Nosotros sabemos que el hecho más importante que existe hoy por hoy es que la población esté consciente de los efectos que la enfermedad tiene y asimismo, no solo que esté consciente de los efectos, sino que esté consciente del cumplimiento de las medidas que van a disminuir esas complicaciones por esta enfermedad. Ahora, ¿cómo podemos disminuir? Las medidas son relativamente fáciles de practicar, pero sobre todo tienen un compromiso mayor a la población. Entonces, no depende del gobierno, no depende del Ministerio de Salud como tal, no depende del legislativo, no depende de la sala, depende de los salvadoreños. Si nosotros tenemos la conciencia de realizar todas las medidas, ¿y qué medidas? Lo hemos hablado muchas veces, un lavado de manos con agua y con jabón, evitar tocarnos la cara, la boca, los ojos, la nariz, no exponerse si no es necesario. Esas medidas van a garantizar que esta enfermedad no siga incrementando y sobre todo que la población esté de alguna manera protegida. Ese creo que es la mayor recomendación. ¿Por qué? Porque todas las acciones que se pueden llegar a tomar van a tener un marco de tiempo y sobre todo en alguna medida van a tener que ser pospuestas y posteriormente va a haber una reapertura. Pero la enfermedad no se va a ir. Entonces debemos aprender a convivir con la enfermedad y para aprender a convivir con la enfermedad lo principal que hay que hacer es saber bien claro cómo evitar adquirir esta enfermedad para evitar ponernos en riesgo. Doctor, ¿cuál es el lineamiento que le ha dado el presidente de la República considerando esta situación y que había ya incluso anoche una reacción del presidente en redes sociales? Pero me imagino que él pues tiene que haberle dado a usted un lineamiento de trabajo, no sé si se van a reunir en las próximas horas o cuál es el punto que van a seguir en medio de toda esta situación que viene, porque viene pues días un tanto complicados en cuanto al diálogo, días un tanto complicados también en cuanto al manejo en sí de la pandemia en general. Sí, en ese sentido tenemos reuniones constantes con el presidente. Esto no se trata de una enfermedad convencional, esto no se trata de un problema nuevo en un territorio que no tiene un alcance, se trata de una pandemia y bajo ese contexto el presidente de la República siempre ha estado de lleno en el manejo de esto. Estamos teniendo reuniones constantes en la cual no solo es el presidente y el Ministerio de Salud, sino que son todos sus ministros que están relacionados en el manejo de la pandemia, el equipo legal, el equipo de planificación, el equipo que de alguna manera brinda recomendaciones y proyecciones. En ese sentido es bien importante que la población conozca que tenemos a todo el órgano ejecutivo de lleno en el manejo de esta pandemia. Bajo ese contexto, ayer estábamos en estas reuniones y precisamente se estaba discutiendo cuáles iban a ser las modalidades. Nosotros tenemos claro que esta es una enfermedad que hay que darle un manejo definitivo, sin embargo tenemos claro también que depende de muchos sectores y en diferentes cantidades en diferente cantidad de intención de ayudar a salir en esta pandemia y en ese sentido tenemos varias líneas de trabajo, o sea, tenemos también diferentes planes en base a lo que se va desarrollando por los sectores. En ese sentido, la población debe tener la seguridad que estamos trabajando, no vamos a descansar,
por disminuir esta enfermedad, no vamos a descansar por disminuir los efectos negativos que tiene el coronavirus en el país. Sin embargo, cada día apreciamos que se está generando una mayor complicación para poder cumplir esta meta por parte de otros sectores que no son relacionados a la institución. Doctor, definitivamente, como decíamos, hay muchos temas que conversar con usted esta mañana de martes. Ya le mencionaba yo lo que está pasando en la Comisión de Salud en la Asamblea Legislativa. Ayer, pues algunos diputados decían ellos que sospechan que el gobierno pues está ocultando información respecto a los casos de COVID-19 y respecto a las muertes por COVID-19. Sí, yo creo que es un poco complicado porque hemos tratado en múltiples ocasiones de explicar el contexto con relación a las pruebas. Sabemos que la prueba confirmatoria de coronavirus es un PCR, pero nosotros no podemos estar realizando las pruebas confirmatorias solo a un grupo específico. ¿Y cómo diría yo un grupo específico? Nosotros tenemos, por un lado, pacientes sospechosos, por otro lado tenemos pacientes confirmados, por otro lado tenemos el personal de salud, por otro lado tenemos el personal que anda en el territorio de primera línea, los policías, tenemos los soldados, también tenemos todo el personal que anda desempeñándose para la entrega de los alimentos, tenemos una infinidad de poblaciones que están comprometidas con el manejo de esta pandemia, pero solo tenemos 2.300 pruebas en aproximado. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros no podemos certificar que un paciente tiene coronavirus si no tiene una prueba de PCR para coronavirus. Ahora bien, todos dirán, ¿cómo hacemos esto con 2.300 pruebas? ¿Por qué sería tan poco la cantidad? Y yo les voy a poner un ejemplo. Aproximadamente el sistema de salud, solo en hospitales tenemos 30 hospitales. El Seguro Social tiene más de 10 hospitales. Tendríamos 40. Si nosotros asignamos a todos estos hospitales una cantidad de pruebas, tendríamos 30 pruebas asignadas. Por 40 hospitales son 1.200 pruebas. A eso le sumamos un fijo de 800 pruebas que se le deja a la primera línea de atención, entre médicos, enfermeras, equipo de la policía, equipo de la defensa, todo el personal que se encuentra. Son esas 800 pruebas, quedándonos un remanente de 300 pruebas. Esas 300 pruebas se ocupan dentro del territorio para identificar los casos en las regiones, los casos específicos, zonas de brote. Con esa cantidad nosotros estamos completando 2.300 pruebas. No podemos realizar las 2.300 pruebas en los hospitales, porque si realizamos las 2.300 pruebas en los hospitales, precisamente solo quedaría cubierto el personal de primera línea y ciertos pacientes, pero los que se identifican en el territorio no tendrían esa cobertura, los policías no tendrían esa cobertura. Entonces, el tema de las pruebas es algo que hemos explicado constantemente. No es El Salvador el que tiene el problema, es el mundo entero el que tiene el problema. A pesar de eso, El Salvador tiene la mayor cantidad de pruebas en la región. Si nosotros estamos con esa dificultad, no me imagino un país que realice 400 pruebas. En ese sentido, lo que yo quiero generar en la población, la comprensión de que definitivamente esto no se trata de un querer, esto se trata de que el proceso de la enfermedad, la pandemia, genera complicaciones y genera estas dificultades. Si nosotros pudiéramos realizar más pruebas, definitivamente lo haríamos, pero a pesar de realizar más pruebas, la solución no es conocer si un paciente tiene o no tiene la enfermedad. Sabemos que existe un subregistro, ese subregistro está explicado a nivel internacional y yo quiero ser claro con la población. Una cuestión que no se puede negar es lo siguiente, pues claramente existen más casos confirmados de coronavirus. Claramente van a existir más casos probables de letalidades por coronavirus. Y esto es sencillo. Si nosotros tenemos hoy por hoy una cantidad de 2.300 pruebas y tenemos un resultado de 85 positivos, realmente si hacemos 20.000 pruebas, probablemente vamos a estar teniendo un resultado de 747 pruebas positivas. En ese sentido, mayor cantidad de confirmados representa mayor cantidad de posibles complicaciones graves y posibles letalidades. ¿Qué está sucediendo? Esto no solo pasa en el país, esto pasa a nivel de todos los países y en ese sentido lo que nosotros no podemos certificar es que un paciente fallecido puede tratarse de un caso de coronavirus. La única manera de hacer ese certificado va a ser con la prueba de PCR y tampoco vamos a ir a utilizar esa limitada cantidad de muestras de PCR para realizarlo en los pacientes que han fallecido. En ese contexto yo quiero que la población sepa, es una enfermedad difícil, es una pandemia que
Por eso está generando complicaciones en países como Italia, como España y como Estados Unidos. Si esto fuera una situación que se puede controlar de una manera muy fácil, no tendríamos esas dificultades en los países más desarrollados. Sin embargo, estamos haciendo todo lo humanamente posible y estamos haciendo todo lo que está al alcance, siendo uno de los países que está tomando resultados. Creo que solo El Salvador es el único país en la cual yo tengo que invertir más tiempo en tratar de defender que la enfermedad es complicada que en tratar de realizar el trabajo que definitivamente deberíamos de hacer. Ningún país en el mundo está con este tipo de complicaciones para poder hacer comprender a los diferentes sectores que la enfermedad puede generar complicaciones. Doctor, definitivamente que uno de los puntos que era pues, objeto de discusión en la Comisión de Salud era lo que está pasando con el tema del asilo, en este caso el asilo Sara. Decían ellos que habían datos que no se les habían dado respecto a esa situación y de hecho anunciaban que iban a solicitar más información a ustedes como autoridades de salud para que explicaran lo que estaba pasando en este caso en ese centro de atención a ancianos. Sí, esa información perfectamente la podemos brindar. Nosotros sabemos que los adultos mayores es una población vulnerable. Desde que iniciamos la pandemia hemos estado explicando cómo precisamente estas poblaciones vulnerables son un grupo muy específico en el cual tenemos que guardar todas las medidas. Sin embargo, ninguna medida en una enfermedad pues, va a ser infalible. Ahora, ¿a qué me refiero para poder explicar un poco que extremamos medidas? Fue de los primeros grupos en los cuales iniciaron los protocolos de manejo. Uno de los viceministros de salud estuvo totalmente de lleno, específicamente manejando los protocolos de manejo para la prevención en los sitios de adultos mayores, y en ese sentido se hicieron guías, se hicieron entrenamientos al personal, se hicieron muchas acciones para tratar de limitar la llegada de esta enfermedad. Pero tenemos que tener claro algo: sabemos que el personal que cuida a estos adultos mayores es un personal que no vive en el asilo, es un personal que está en la sociedad y que tiene una casa en algún sitio de El Salvador. Y también tenemos que comprender que estamos en una fase 3, donde en cualquier punto de nuestro país puede existir un caso de coronavirus. Entonces, ¿qué sucede si existe una circulación activa, si existe una circulación masiva? Un personal de salud puede verse afectado, y más cuando tenemos una enfermedad que no genera síntomas los primeros días. Y esto de alguna manera expone al personal y el personal eventualmente expone al adulto mayor. En ese sentido, esa es una de las acciones. Se han tomado muchas medidas, no solo para evitar que llegase el virus, sino que para tener planes de manejo cuando esto llegara a suceder. Y en ese sentido, no todo es perfecto. Sabemos que pueden suceder inconvenientes. Los adultos mayores es un grupo que hay que tratar con un sumo cuidado, porque dentro de su manejo existen ciertas acciones que no es lo usual en el sistema de salud, sino que es lo usual en ese grupo específico de población. Ahora, sabemos que tenemos pacientes que pueden de alguna manera tener una facilidad de complicación porque precisamente es el grupo vulnerable. Sin embargo, se han tomado todas las acciones necesarias. Existen casos confirmados, y no solo casos confirmados, hemos tenido letalidades en adultos mayores. No quisiéramos que esto suceda. Es un grupo que tiene una tasa de mortalidad mucho más alta. Un asilo normal, un centro de atención adulto mayor normalmente tiene una letalidad de 2 a 3 adultos mayores al mes, lo cual es una situación bastante complicada y que se viene a acelerar con un proceso de este tipo de enfermedad. Sin embargo, se han tomado todas las acciones necesarias para poder hacer un control de la enfermedad dentro de estos centros y poder rescatar la vida de todos los adultos mayores. Cualquier persona en el país puede sufrir una letalidad por coronavirus, y los adultos mayores no van a ser la excepción, y sobre todo es un grupo vulnerable. Entonces, todos tenemos la responsabilidad de hacer acciones que van a cortar la enfermedad, de tomar decisiones que van a limitar la enfermedad. Esa es la responsabilidad de todos los salvadoreños y la responsabilidad de todos los sectores de la población. La única manera de poder ganar esta batalla y por ende disminuir las complicaciones es que trabajemos juntos. No podemos estar pasándonos más tiempo en decidir si la enfermedad es grave o no y retrasar el manejo de las diferentes acciones que sí van a tener un efecto positivo. Doctor, ¿considera usted que se puede dialogar en este caso con personal o con funcionarios del Estado, en este caso los diputados, cuando algunos hablan de la COVID-19 como una gripita, un gripón, una situación en la que dicen que no es tan grave como se imaginaba, considerando, digamos, la información que usted tiene y el manejo que ustedes hacen de la pandemia y de los datos? Sí, yo considero que es una situación bastante compleja. Hay diferentes
personalidades. Yo invitaría a estas personalidades que de alguna manera consideran que esto pues simplemente es una gripe, para que realmente conozcan casos verdaderos, casos de la gente, casos en los cuales amigos de varios de nosotros han perdido la vida a raíz de esta enfermedad, y gente que uno diría pues es un paciente sano. En ese sentido, yo creo que lo más importante es informarse. Probablemente no tienen conocimiento de lo que realmente está sucediendo, o no quieren tener el conocimiento de lo que realmente está sucediendo, porque hay otros intereses que se consideran más importantes. Hoy por hoy es una enfermedad que puede generar una mortalidad, una letalidad en cualquier salvadoreño, independientemente de la edad. El día de ayer anunciamos un caso que da un sentimiento impensable. O sea, estamos hablando de una paciente de 32 años con una preeclampsia, ¿verdad? Una paciente joven que posterior al parto sufre una complicación, y en ese sentido no es posible que sigamos pensando que esta enfermedad es una gripita. Realmente no solo es el antecedente de lo que se está viviendo en el país, tienen el antecedente de todos los países y de todos los sistemas de comunicación de los países informando sobre la gravedad de esta enfermedad, generando disturbios en países como Estados Unidos, Italia, España, a raíz de esta enfermedad, generando complicaciones a nivel de la región, Suramérica, Centroamérica. No es posible que todavía creamos que esta enfermedad no genera complicaciones. Doctor, ¿en qué condición se encuentra en este caso el bebé? Porque yo leía una información donde decía que en este caso el bebé estaba recibiendo la atención médica necesaria ante lo que había ocurrido. Pues su madre, como usted decía, pues murió en esta situación, pero el bebé sí sobrevivió. Sí, correcto. Es un recién nacido prematuro. Está ahorita cumpliendo tratamiento con oxígeno suplementario en una incubadora, con todas las medidas necesarias. Se está haciendo todo lo posible. El personal médico, específicamente en el hospital, están totalmente comprometidos con rescatar y sobre todo que este salvadoreño recién nacido, pues que llega en un momento de una pandemia, pueda salir adelante ante esta enfermedad. Pero el bebé no está contagiado, doctor, por lo menos no han confirmado eso. El protocolo no se ha completado. Hoy por hoy todavía no se ha realizado la prueba de PCR. Se espera cierto tiempo para poder estabilizar al paciente. Se le va a realizar la prueba, y al tener el resultado de la prueba, pues confirmaremos cuál es el resultado. Esperamos que la población salvadoreña se sienta comprometido con este caso, y precisamente comprendamos que la única manera de salir adelante es precisamente evitar exposición. Doctor, antes de irnos a la pausa, me gustaría que dejáramos claro la situación del asilo Sara. Usted, cuando daba declaraciones respecto al caso, decía que había bastantes pacientes afectados con la enfermedad, pero el término bastante se puede interpretar pues en un número que va a depender, digamos, de conocer el número para poder interpretar el término bastantes. Sí, correcto. Cuando nosotros tenemos una cantidad de casos identificados dentro de un centro de atención en el cual hay varios pacientes, y sobre todo en el cual la enfermedad es una facilidad de transmisión, nosotros podemos aseverar en el momento en que se tomó la PCR cierta cantidad. Tenemos más de 30 adultos mayores hoy por hoy con esta prueba. Se siguen realizando acciones. Ciertos de estos pacientes están asintomáticos, otros pacientes los tenemos en un área hospitalaria para garantizar. Creo que el total en la sumatoria, todavía ayer estábamos recibiendo resultados, va cerca de 80 adultos mayores. Se están haciendo todas las intervenciones. Esto es algo importante que la población debe conocer. No estamos ante una situación leve, estamos ante una enfermedad que está generando complicaciones, y los adultos mayores no son la excepción. 80 con resultados positivos. Es un aproximado en la sumatoria de los resultados de ayer. No tengo todavía el dato completo, pero es un aproximado. Se están haciendo todas las acciones necesarias y se están separando los diferentes adultos en base al plan. Hay 3 áreas de aislamiento dentro del centro, precisamente enfocados a garantizar la protección de todos estos pacientes. Muy bien, doctor. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Le recordamos a usted que esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud. Estamos hablando sobre esta situación pues, que nos afecta y nos preocupa a todos, el tema de esta enfermedad, la COVID-19. Regresamos enseguida.
Continuamos con el espacio de la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM. Como les mencionábamos, estamos conversando con el señor ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví, que nos ha hecho pues parte de tiempo en su agenda para atendernos y responder algunas interrogantes sobre situaciones que están ocurriendo con el tema de la pandemia de COVID-19. Ya decíamos, el número de personas muertas ha crecido en las últimas horas, también pues el número de personas infectadas, ya conocíamos los últimos resultados y estamos aclarando pues situaciones que se han generado y que están generando debate en medio de todo el manejo que se está haciendo de esta situación. Doctor, yo le mencionaba algunas de las situaciones que ocurrieron en la Comisión de Salud, que estaban pues ellos diciendo de que van a solicitarle más información, en este caso al Ministerio. Y un punto que llamaba la atención ayer era la supuesta filtración de unos memorándum de Casa Presidencial donde se hablaba de dos personas en específico. Se hablaba de Sara Hanna y Miguel Arbelo, que decían que son dos personas extranjeras que estarían, pues en este caso, metiendo mano en el manejo de la emergencia. Aprovechando que lo tenemos a usted acá, que es el encargado del área de salud, ¿qué decir sobre esto que ayer pues circulaba mucho en redes sociales e incluso había fotografías de los documentos, y esto era retomado también por algunos medios de comunicación, pero queremos que usted nos dé su punto de vista y que nos haga las aclaraciones pertinentes? Sí, primero que nada aclarar que ante el inicio de esta pandemia el presidente nos reúne a nosotros en Casa Presidencial, a su equipo de trabajo para el manejo de esta crisis, el equipo de estrategias, y ese equipo de estrategias es su servidor en salud y los diferentes ministros en las otras instituciones que están trabajando de manera articulada. Hoy por hoy ese es el equipo de trabajo. Tenemos gente que nos ayuda con logística, gente que nos ayuda con diferentes manejos específicamente relacionados en el contorno de la toma de decisiones, y existen asesores internacionales que todos los gobiernos han tenido. En ese sentido hay que aclarar que estos asesores no tienen ninguna injerencia, no tienen poder de decisión, y esto todo es consensado con los ministros y el presidente. En ese sentido, nosotros somos el grupo de trabajo y la población tiene que tener la certeza de que las acciones se están tomando en pro del beneficio de la población salvadoreña. También aclarar que en el tema específico de estas pues filtraciones o de estos memorándum que de alguna manera pues tienen un sentido más negativo, en el cual ahorita considero que ante esta enfermedad no deberíamos de estar invirtiendo el tiempo que es muy beneficioso para rescatar más salvadoreños en tener que explicar y en tener que de alguna manera presentar atención a este tipo de situaciones. Ahora, si bien es cierto, en esa intervención se hace mención sobre pruebas, yo ayer lo comentaba, existe un periodo de transición precisamente en ese momento en el cual estamos pasando de una fase 2 a una fase 3, y en ese periodo de transición genera que todavía el sistema de salud no termine de asociar o no termine de empaparse de las nuevas medidas. Y es que vamos, uno de los puntos claves en la fase 3 era el cambio del manejo de las pruebas y a quiénes le íbamos a tomar esas pruebas, porque tenemos que priorizar las pocas pruebas que tenemos a un específico en particular. En ese sentido, se genera un acúmulo de pruebas que puede de alguna manera sobrecargar el sistema en el procesamiento de las pruebas, pero más que eso, puede generar resultados que no son muy sensibles o de alguna manera no están totalmente certeros. ¿Y a qué vamos? Una prueba de PCR debe realizarse en menos de 72 horas. ¿Por qué? Porque el virus se alimenta de ciertas específicos de las células del humano y eso no se encuentra en un hisopo. En ese sentido, ¿qué se hizo? Estas pruebas no se realizaron, se tuvieron que hacer un retamizaje y en efecto estas pruebas se dejaron en su momento sin efecto y se volvieron a realizar las pruebas para volver a tamizar. Ahora, nosotros no tenemos un solo laboratorio, nosotros tenemos 3 laboratorios procesando muestras 24 horas como compromiso del personal de salud para poder llevar esos resultados, esas 2.300 pruebas, porque aparentaría ser poco 2.300, pero para 2.300 pruebas necesitamos 3 laboratorios con personal 24 horas para poder realizar esa cantidad que parecería poco. En ese sentido, las diferentes muestras fueron nuevamente tomadas y fueron nuevamente retamizadas. Ahora,
¿Qué sucede? Ahorita estamos ante esa transición. Hoy ya tenemos mucho más organizado el funcionamiento en fase 3 y eso es importante porque ya el cronograma de actividades va enfocada a la toma de decisiones específicas en fase 3 y eso nos permite que el sistema no se congestione. De nada me sirve tomar 5.000 pruebas y solo voy a procesar 2.000. Se va a ir generando un remanente y ese remanente hace que la prueba pase más de 3 días almacenada. Cuando la prueba tiene más de 3 días almacenada, el resultado ya no va a ser el mismo porque el virus ya no puede sobrevivir en un hisopo. En tal sentido, se toman decisiones para priorizar. Ahora, el Ministerio de Salud y las diferentes direcciones del Ministerio de Salud, la dirección del primer nivel, la dirección de hospitales, la dirección de informática, la dirección de planificación, la dirección del Instituto Nacional de Salud, la dirección de todos los sectores que están participando, estamos de lleno y comprometidos con el manejo. Sabemos que pueden suceder inconvenientes, sabemos que definitivamente en el sistema de salud todavía hay gente que tiene propósitos negativos para el manejo en el sistema de salud y específicamente en la pandemia. Esperamos que eso no continúe. Hoy no es cuando debemos estar generando conflictos, sino que es cuando más unidos debemos estar. Sin embargo, la población debe tener la tranquilidad que se está haciendo todo lo humanamente posible por salvaguardar la vida. Y en ese sentido, las decisiones son tomadas en conjunto con el presidente y sus ministros y de esta manera sabemos que no existe poder de decisión ante los diferentes asesores que están brindando un apoyo y que sirven para de alguna manera poder generar esa información extra y de esto poder apoyar a la pandemia del COVID. Definitivamente que esto es importante, doctor, porque cuando se habla de los datos y se habla también de las pruebas, es importante señalar quiénes son los responsables de que las pruebas se hagan, la cantidad que se hace, la forma en que se procesan, lo que se da a conocer al público. Porque como le decía, de acuerdo a esta información, pues estaba hablando de estas personas que estaban pues metiendo mano en el manejo de las pruebas y en lo que se daba a conocer e incluso daban órdenes supuestamente para que el personal hospitalario no diera información o no tuviera ningún contacto, en este caso, con gente externa, dando datos respecto a lo que está ocurriendo dentro de los hospitales. No, en ningún momento es que se tiene un mal manejo de esa información. Lo que sucede es que tenemos que comprender que este tipo de datos son sumamente importantes por privacidad y sobre todo porque estamos viviendo hoy por hoy en El Salvador una situación bastante complicada que es una situación de desinformación o de tratar de generar conflicto en un momento en el cual considero que las personas que lo están realizando o que quisieran realizarlo deberían de no hacerlo porque no va a beneficiar en nada a la población y puede ser el día de mañana un familiar de ellos el que puede estar ante esta situación. En ese contexto yo creo que la información no es hoy que se maneja con esta seriedad, sino que ha sido por siempre en el aspecto de los datos sanitarios. El personal de salud comprendemos que la privacidad del paciente es importante, sin embargo tampoco podemos decir que esto es un manejo perfecto. Yo creo que siempre como Ministerio de Salud y siempre yo he sido el principal en decir van a suceder inconvenientes, vamos a ajustar lo que está saliendo mal, pero no somos perfectos, no conocemos de la enfermedad, día con día cambia, estamos tratando de hacer todo lo posible para que la población no tenga efectos negativos. Sin embargo, van a suceder inconvenientes y estos inconvenientes se van a manejar, se van a solucionar y se va a buscar una manera de seguir avanzando. Ojo, yo pido por favor a los diferentes sectores que están tratando de influir en diferentes empleados en el Ministerio de Salud y trabajadores a generar conflicto o a generar esta toma de documentos para poder luego modificar la información o transgiversar esa información y darle un aspecto mucho más dañino y mucho más confrontativo sin antes tener un conocimiento del por qué. Esta información es trasladada siempre al jefe superior, el jefe superior lo traslada al jefe superior de él para poder de alguna manera identificar y solucionar lo que está sucediendo. En este caso, soy muy claro, estas pruebas de alguna manera tienen una explicación, más de 72 horas, la prueba ya nos puede dar un resultado que no sea el óptimo y se decide volver a retamizar a esa población y realizar su prueba. En ningún momento esto va a generar alguna complicación
relación con la salud, y lo más importante es, sobre todo, que la población sepa, y sobre todo los empleados que están en el Ministerio de Salud, la mayoría de los empleados del Ministerio de Salud saben que la manera de trabajar, por lo menos en la administración del presidente y sobre todo en la cartera de salud, es una manera cordial y se está buscando soluciones. Siempre pueden suceder inconvenientes, pero eso el personal sabe que estamos buscando la manera de cómo solucionarlo. Doctor, hay elementos también que me gustaría que usted nos dijera sobre lo que está ocurriendo. En la última cadena nacional de radio y televisión, el presidente de la República le pedía a usted que fuera pues a la Fiscalía General de la República con el tema de lo que ha estado ocurriendo, lo que ustedes encontraron en la red hospitalaria. Sabemos que parte de la cadena fue enfocada en la inversión que se ha hecho en habilitar áreas para atender a los pacientes, en reconstruir otras áreas que estaban dañadas, en reconstruir áreas de emergencia y bueno, una cantidad de situaciones que se pusieron en perspectiva el día que se desarrolló esta cadena. El presidente decía que era necesario pues que se tomara acción y le pedían en este caso a ustedes que fueran a la Fiscalía General de la República para que se iniciara una investigación respecto a las inversiones que se habían hecho en el sistema de salud. Hemos escuchado declaraciones de diputados del FMLN que decían: nosotros dejamos un sistema de salud trabajando, hemos dejado un sistema de salud que estaba en buenas condiciones, y que, bueno, tratando de contrastar los datos respecto a lo que ustedes pues mencionaban en la cadena. ¿Qué decir, doctor, respecto a esa demanda que pedía el presidente que se pusiera en la Fiscalía? Primero que nada, aclarar que ese informativo, esa presentación de los datos se va a hacer tal cual el presidente lo solicitó y se va a hacer este día. Sabemos que el sistema de salud ha acumulado por años deficiencias, y estas deficiencias de alguna manera generan complicaciones. Creo yo que la responsabilidad de esas acciones va a ser evaluadas por quien tiene que evaluarlo, y en este caso se presenta a la Fiscalía del Anuncio para que ellos tomen las decisiones de cuál va a ser el manejo más adecuado. Sin embargo, yo lo que puedo hacer referencia es que hemos encontrado un sistema de salud con deficiencias muy grandes, que hemos encontrado un sistema de salud que no solo en su complejidad y en las características de nuestra sociedad tiene deficiencias, sino que evidentemente hay una despreocupación por aspectos muy básicos en el sector, y en ese sentido creo yo que todos los médicos que hemos pasado por los diferentes hospitales hemos visto cómo probablemente el cuarto de pacientes no ha sufrido un cambio en una cantidad de tiempo de más de 10 años, y eso es preocupante porque no tendría una justificación. Sabemos que es inconveniente la salud, el costo alto de mantener el sistema de salud, eso lo conozco perfectamente. Sin embargo, hay acciones que deben de implementarse. Hoy por hoy, el enfoque del Ministerio de Salud a través del mandato del presidente no es a tratar de visualizar el pasado. Simplemente nosotros ponemos a disposición de la autoridad correspondiente la información para que ellos sean los que tomen las decisiones, y nosotros nos enfocamos a mejorar, a perfeccionar y a darle un desarrollo al sistema de salud. No va a ser un sistema de salud que de un día para otro va a tener las características de un sistema de salud como Estados Unidos, pero definitivamente las acciones que se están haciendo van a garantizarle a la población tener un acceso a los servicios de salud mucho mejores, y queremos continuar con el crecimiento y el desarrollo. Quisiéramos que el hospital, las imágenes que comentábamos en la cadena nacional, como las del Hospital Rosales, como las del Hospital Saldaña, eso quisiéramos en todos nuestros hospitales, y estamos desarrollando un sistema, estamos desarrollando una estrategia para poder implementar en nuestros 30 hospitales ese nivel de desarrollo. Ya se están haciendo intervenciones, pero todavía falta desarrollar más, todavía falta crecer. El equipo va a estar a la disposición. Por un lado tenemos infraestructura, por otro lado tenemos equipo médico, por otro lado tenemos medicamentos, y definitivamente hemos encontrado situaciones desde el manejo y desde los protocolos que no van congruentes. Al inicio identificamos un sistema de abastecimiento totalmente retrasado, en el cual el hecho de tener un medicamento, una tableta de un medicamento como el acetaminofén, el sistema reportaba que ya teníamos ese medicamento. Entonces, si nosotros tenemos un listado oficial de 500 medicamentos, si teníamos un acetaminofén, ese contaba como que si ya había un medicamento. ¿A qué quiero llevar? Es fácil que antes se mencionara que había un abastecimiento del 90%, pues si solo se tenía un medicamento y ese medicamento se dejaba reservado para que siguiera apareciendo en la existencia. Entonces, es una situación complicada.
que se ha sobrecargado y es una situación en la cual se está avanzando, sobre todo con un enfoque, no ser confrontativo, para nada, en ningún momento esa es la intención, sino que es desarrollar el sistema de salud y lo estamos realizando ante una pandemia porque el objetivo final es poder dejarle al país un pilar fundamental y ese pilar fundamental es la salud y el acceso a los servicios de salud en nuestro país. Doctor, pero en este caso, cuando se pide que vaya pues a la Fiscalía, en este caso hubo negligencia, hay indicios de que hubo corrupción en el manejo de la red hospitalaria. Ya serán las autoridades las que determinen si esta situación ha sido así. Yo considero que esto debe ser un consenso, debe ser un análisis y debe hacerse principalmente por la autoridad correspondiente. Sin embargo, las evidencias, las imágenes, los hospitales, eso no lo expongo yo, eso lo conoce la población, porque la población es la usuaria y la clara evidente de las necesidades, de las deficiencias y de las diferentes carencias que el sistema de salud tiene. Doctor, a diario nosotros como medio le estamos dando y prestando atención al tema de la estadística que se va actualizando conforme van surgiendo los resultados de las pruebas de los laboratorios que nos indican el número de positivos y el número de personas negativas. Definitivamente hoy nos enfocamos en los contagios a nivel local y el número de personas que venían de casos importados, personas que estuvieron en el extranjero, se había estancado en 117 hace unas semanas, pero hemos visto cómo ha crecido ese número. Hay personas infectadas entre los varados, entre las personas que han sido regresadas a El Salvador, retornadas a El Salvador, luego de que se puso en marcha el plan de relaciones exteriores para traer a todas esas personas que estaban en el extranjero. Claro, desgraciadamente sí se ha identificado pacientes al llegar al territorio que pues tienen resultados positivos, son pacientes que de alguna manera llegan a nuestro país con ese desarrollo o esa enfermedad en curso en la parte asintomática. El protocolo ya está establecido para poder realizar la prueba y en tal sentido pues esto podría de alguna manera ir incrementando los diferentes casos importados. Ahora, se están tomando todas las acciones necesarias para que este grupo específico no se vea afectada por esta enfermedad. Hoy por hoy sabemos que todo El Salvador puede verse afectado y indiferentemente del grupo o de la situación, el Ministerio de Salud está manejando los protocolos para que todos los salvadoreños tengan acceso a la salud. Doctor, otra pregunta que me hacen aquí a través de las redes sociales es ¿por qué no se echa mano de los laboratorios privados para hacer pruebas PCR de las que está haciendo el Ministerio de Salud? Nos decían, por eso podría ampliar el número de pruebas que se hacen a diario en El Salvador. Obviamente, pues usted tiene la respuesta, doctor. Sí, en ese sentido es una situación que se ha venido analizando, es una situación que hoy por hoy pues he tenido un par de reuniones con ciertos laboratorios que tienen la capacidad, porque definitivamente la estrategia puede ser muy positiva, pero debemos de garantizar que la prueba que se va a realizar sea la prueba avalada por la OMS. ¿Y a qué me quiero referir? Existe una infinidad de pruebas. Hace poco veía una opinión de un colega en el cual decía que un específico de pruebas que están realizando ciertos laboratorios a nivel nacional es de mejor calidad o es más innovador, y al contrario, es una prueba que tiene una sensibilidad y una especificidad mucho menor a la prueba que ya ha sido determinada por la organización. En tal sentido, ya se tienen reuniones, pero debemos tener claro que nosotros tenemos la cantidad de pruebas necesarias en el contexto del insumo. Sí tenemos limitación para poder crecer en base al procesamiento por laboratorios, tenemos el compromiso con el manejo de la información, también eso es importante. Se están valorando todas las estrategias para poder implementar una estrategia en conjunto en el cual el sistema de salud siempre sea el encargado de velar por el funcionamiento y que eso no genere un costo. Una prueba de PCR al sistema de salud puede llegar a costarle quizás la décima parte de lo que costaría en el sistema, en un laboratorio privado, y es hoy por hoy un costo que debemos planificar, y sobre todo si se llega a tomar una decisión, un conjunto para poder ampliar la realización de eso. Además, no queremos que se tomen pruebas por parte de laboratorios que no son las pruebas ideales y que de alguna manera se esté haciendo a los salvadoreños tener un gasto, y sobre todo un gasto que no va a representar un resultado importante. ¿A qué quiero llegar? Una prueba de laboratorio PCR puede costar arriba de $200 y es hacer una prueba específica, pero tiene que ser la prueba de PCR en tiempo real, ¿verdad? No una prueba en la cual se haga una combinación. Y una prueba rápida,
una prueba rápida que en algún momento puede llegar a ofrecerse, puede costar 50, 60 dólares, pero la sensibilidad de esa prueba es abajo del 30%, y eso significa que prácticamente el resultado va a ser inespecífico. Doctor, hay una serie de situaciones que no me gustaría dejar pasar, considerando, digamos, que usted pues tiene una agenda apretada y que pues nos ha cedido parte de su tiempo esta mañana. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha expresado en diversos momentos su preocupación por lo que está ocurriendo en Latinoamérica. De hecho, ayer ellos decían de que les preocupaba la situación de cómo los casos y cómo la situación va empeorando para Latinoamérica. Y ellos hablaban en algunos puntos en específico, días atrás, de que les preocupaba la aceleración de casos en países como El Salvador. ¿Cómo toman ustedes esta información viniendo del organismo, en este caso, de un organismo como la OMS? Sabemos que la Organización Mundial de la Salud está al tanto de la información internacional. Ellos han descrito cómo Latinoamérica hoy por hoy es la zona donde más casos se están viendo y la zona en la que en algún momento vamos a tener más complicaciones. Y es importante porque estas informaciones que ellos están aseverando, nos están comentando de que han notado un incremento en los casos en Centroamérica, nos están comentando cómo van viendo el desarrollo. Entonces es evidencia que la enfermedad no se ha limitado, es evidencia que la enfermedad está desarrollándose, y bajo ese contexto es importante, ya que se toca el tema y ya que lo estamos aclarando, que la población salvadoreña vea que diferentes organizaciones, aparte del sistema integrado de salud, aparte del gobierno, estamos preocupados por la salud de la población salvadoreña. Y ahora en ese contexto comentar que si nosotros realizamos una acción en la cual se exponga a la población de una manera no organizada y de una manera no prudente, va a llegar a generar pues más casos confirmados, y si tenemos más casos confirmados, pues vamos a tener más mortalidades y letalidades acerca de esta enfermedad. En ese sentido, yo creo que todos hemos escuchado cómo las organizaciones internacionales están comentando este desarrollo de la enfermedad. Es por eso que nosotros estamos tomando decisiones. No queremos a los salvadoreños estar dentro de su hogar porque el Ministerio de Salud lo quiera. Queremos que los salvadoreños no se expongan para que no tengan la enfermedad y para proteger la salud de ellos. En ese sentido, todas las acciones siempre van a ir enfocadas a garantizar que la población no se enferme, a garantizar por ende que la población no tenga complicaciones y a garantizar que la población no sufra por la enfermedad. Usted lo decía muy bien, doctor, cuando comenzábamos esta entrevista decía que pues, la información es cambiante constantemente, la relacionada con esta enfermedad de la COVID-19, y bueno, cada día se conocen más datos. Ayer la OMS hablaba también que las personas asintomáticas no son las que están propagando, decían, la enfermedad, porque no hay una base científica para hacer esta afirmación. ¿Cómo toman ustedes esta información, considerando de que muchas veces pues, primero se da una información, luego esa información cambia, y en el caso de los asintomáticos, pues ayer nos sorprendía este dato que publicaba también la misma Organización Mundial de la Salud? Sí, eso es importante porque sabemos que la información va a estar cambiando, y esto no se trata que un país o que un personal de salud no tenga un conocimiento claro o no tenga una decisión acertada, sino que se trata precisamente que es las características de las pandemias, es las características de la enfermedad. Nosotros como médicos nos basamos en libros, nos basamos en evidencia científica que por años se ha acumulado. Entonces, ante el desarrollo de una enfermedad como lo convencional o que ya tiene años de estar en un territorio como el dengue, hay información científica a la cual nosotros nos remitimos para tomar las decisiones. Pero en una enfermedad que no existía, pues la evidencia científica es limitada y sobre todo se encuentra en desarrollo. Y en ese desarrollo de la evidencia científica, pues pueden haber variaciones. Puede iniciar que un medicamento sea el efectivo y luego resultar que no. Y luego hay nueva evidencia que dice que sí. Y igual todas las intervenciones en salud van a ser en ese contexto. Por eso, la manera más responsable de actuar es evitar adquirir la enfermedad, porque al final nos enmarcamos siempre que la primera recomendación que la Organización Mundial de la Salud dio sigue siendo hoy por hoy la más importante, y eso es limitar la transmisión de persona a persona. ¿Y cómo limitamos esa transmisión de persona a persona? Cumpliendo las medidas de prevención que constantemente hemos ido comentando. De todas las acciones y de todo lo expuesto por diferentes sectores, lo que no ha cambiado en ningún momento, es las recomendaciones de prevención. Lavémonos las manos con agua y con jabón, no nos toquemos la cara, utilicemos la mascarilla. Eso ha sido siempre el mismo planteamiento y nunca ha cambiado por ninguna de las instituciones internacionales.
Doctor, le queremos agradecer que nos haya acompañado esta mañana. Como le decíamos, definitivamente que hay muchísima información relacionada con esta enfermedad de la COVID-19, muchísima información relacionada con el tema del manejo de la pandemia a nivel de El Salvador, el debate que nuevamente se va a iniciar pues en la Asamblea Legislativa. Estamos dándole seguimiento a todo lo que está ocurriendo y definitivamente también le estamos dando seguimiento tanto al trabajo suyo como al trabajo de todo el personal médico que está en este momento seguramente laborando arduamente en la red hospitalaria. Gracias, doctor, por estar aquí. Gracias por la invitación y sigamos haciendo todo lo posible por contener esta enfermedad, y personalmente quiero felicitar a los promotores, a los inspectores, a los médicos, a las enfermeras, a los policías, a los soldados, porque ellos son los héroes, ellos son los que están arriesgando la vida por los salvadoreños y debemos darles el puesto que merecen y debemos hacer ver lo positivo de todas sus intervenciones. Muchas gracias, doctor. Vamos nosotros a una pausa comercial aquí en Noticiero Hechos, pero cuando regresemos vamos a tener más información con los equipos que continúan ya desplazados en diversos puntos del territorio nacional para traernos situaciones en directo de lo que está ocurriendo esta mañana. Estamos en el martes ya 9 de junio de 2020. Le invitamos a que siga con nosotros. Vamos a la pausa.